donde muchos de los pacientes que habían entrado en una situación de mal funcionamiento de su terapia habitual tenían que recurrir a la cirugía como opción. A partir de ese momento, muchos de estos pacientes han podido rescatarse en muchas otras entidades, ya no solo en enfermedad inflamatoria intestinal, y de ahí la importancia. Actualmente hay alguna revisión de las indicaciones porque han ido apareciendo nuevos medicamentos, pero casi todas apuntan a situaciones de gravedad en la enfermedad, a situaciones de intolerancia o mala respuesta a los tratamientos clásicos o a la aparición de manifestaciones extraintestinales. Estos son los habituales, los que se han venido usando hasta la fecha, que todos conocemos: Remicade, Humira, Enbrel, y todos estos son terapias biológicas dirigidas a la molécula que muy bien nos ha explicado el doctor Gregorio, al factor de necrosis tumoral. Pero existen otros que actualmente ya tienen indicación, como son inhibidores de otras moléculas, también mediadoras de la inflamación, como son otras interleuquinas. Hay algunas revisiones, esta es un poco antigua, del año 2009, pero ya amenazaban con la aparición de nuevas moléculas que se estaban ensayando en esta línea de terapias. Algunas de ellas ya han sido aprobadas, otras todavía siguen en algunas fases de estudio, pero esto nos abre un poco la puerta de qué es lo que va a venir para abrir esa necesidad que se nos está creando día a día a los clínicos con algunas personas que ya han encontrado un límite en las terapias que actualmente tenemos. Estas terapias son excelentes y solamente podemos decir cosas buenas de ellas porque han rescatado muchas situaciones que hasta la fecha pues eran difíciles de manejar, pero no están exentas de efectos secundarios y por supuesto no están exentas de efectos secundarios a nivel de la piel. La piel, como además es un órgano que está visible, pues nos permite reconocerlas de forma fácil y rápida. Aquí he puesto una tabla que explica un poco las principales manifestaciones cutáneas que pueden ocasionar, pero no las voy a contar todas. Voy a hablar solamente de aquellas que o son más frecuentes o tienen alguna rareza o alguna peculiaridad que nos puede pues llamar la atención. La principal y más frecuente, que probablemente pues muchos de los que estamos aquí igual ya hemos podido o ver o sufrir, es lo que se denomina reacciones en el lugar de la inyección. Es una lesión que aparece en donde se inocula el medicamento. Generalmente estos medicamentos se dispensan de forma subcutánea. Su pinchazo en la zona donde se va a inocular, pues a los pocos minutos o a las pocas horas puede aparecer una reacción inflamatoria que recuerda un poco a una picadura de un insecto o de una araña o de un mosquito en la zona donde se ha inoculado el medicamento. Esto es francamente frecuente porque aproximadamente hasta el 12% de los casos lo va a manifestar y el 10% de ellos incluso en el primer mes de tratamiento. Esto no es una situación ni grave, ni una alergia, ni un fenómeno que nos tenga que hacer rechazar esa medicación. Es una lesión que, cambiando de zona del pinchazo con poco tiempo de evolución, va a ir desapareciendo. La lesión muchas veces no hay ni que tratarla, se autorresuelve, pero en casos de molestias puntuales se puede aplicar una crema con un corticoide de mediana potencia y se resolverá, pero sí se aconseja pinchar el medicamento en otra zona. Solamente una peculiaridad, y es que hay una denominada fenómeno recal o recol, que es, o fenómeno recordatorio, y es que uno se inocula el medicamento en otra localización distinta y aparece la lesión en el lugar donde inicialmente lo habíamos inoculado, como recuerdo. Pero esto poco a poco va desapareciendo, la piel va perdiendo la memoria y al final deja de desaparecer. No requiere suspender la medicación. Existen otras manifestaciones cutáneas que son mucho más aparatosas o más llamativas a la hora de su expresión. Es lo que denominamos reacciones a la infusión. Esto fundamentalmente ocurre con infliximab, que es uno de los medicamentos que se inoculan por vía intravenosa. Hay tres formas de manifestarse. De forma inmediata, que es según se pone el gotero, pues a los pocos minutos empieza uno a tener unos síntomas cutáneos, como puede ser esta erupción que vemos aquí en la imagen, unas lesiones que nosotros llamamos urticariales o abones, que aparecen generalmente en una enfermedad que denominamos urticaria. Puede aparecer de forma aguda a las 24 horas o durante las primeras 24 horas y hay una expresión retardada que aparece entre las 24 y 14 días después, o 24 horas y 14 días después, que es lo que denominamos reacción a la infusión retardada. Esto es muy llamativo porque genera un cuadro pues muy expresivo y a veces se puede acompañar incluso de síntomas sistémicos como puede ser cefalea, sensación de fiebre. A veces puede tener hipotensión o hipertensión y a veces pues puede incluso incurrir en síntomas ya no solamente cutáneos. Pero se aconseja en aquellas personas que lo han padecido pues hacerle un pretratamiento con antihistamínico antes de la infusión. Parece que no está muy aprobado el hecho del uso de los corticoides porque incluso puede exacerbar algunos de los síntomas que pueden ocurrir durante la infusión, durante la manifestación de la reacción por la infusión, por
el cual pues, no se acaba de aconsejar el uso de corticoide. Pero lo que sí que está claro es que parece que lo que esto lo va a solucionar es el mantenimiento regular en la pauta, e incluso disminuyendo la velocidad de la infusión puede contrarrestar estos efectos. Muchas veces lo llamativo no va paralelo a la gravedad. En cualquier caso, en estas reacciones que se llaman retardadas, lo que sí que se aconseja es evitar periodos largos de interinfusiones, porque todo esto está muy relacionado con lo que nos ha contado también el doctor Gregorio, que es el tema de la aparición de inmunocomplejos, de defensas frente a nuestro medicamento. Entonces todo esto, evitando esos periodos largos y disminuyendo el intervalo posológico, ayuda a que estas manifestaciones no aparezcan. Por lo general no requiere suspender la terapia. Aquí pongo otras imágenes de pacientes que hemos podido ver con exantemas o erupciones urticariformes, algunos abones policíclicos, algunas lesiones más extensas en antebrazos o en zonas del cuello un poco menos llamativas. Pero son todas reacciones que ocurren por este mecanismo, por la infusión. Hay una manifestación muy curiosa, de la que además ya hablamos el año pasado de forma monográfica y no voy a extenderme demasiado, pero es lo que denominamos psoriasis inducido. Nosotros utilizamos los dermatólogos estos medicamentos, los anti-TNF, también para enfermedades crónicas como el psoriasis. Y desde el año 2005 se empezaron a describir cuadros clínicos que, utilizando esta medicación, producían psoriasis o lesiones psoriasiformes, y como un medicamento que se emplea para curar el psoriasis producía psoriasis, ¿no? Y esto se le llamó psoriasis inducido. Parece que, aunque no está muy claro, la relación la guarda porque el bloqueo del factor de necrosis tumoral aumenta otra molécula que se denomina interferón alfa, y que es la molécula que parece que en las lesiones incipientes de psoriasis está más elevada. De manera que si se eleva de forma paradójica, pues produzca lesiones de psoriasis. Las puede producir de dos maneras: o empeorando un psoriasis si la persona que se está tratando ya tiene psoriasis, en cualquier caso sin afectación articular, o como un psoriasis de nuevo. Uno no tenía nada, tenía su enfermedad X por la que se está tratando con factor de necrosis tumoral, con anti-TNF, y le aparece un psoriasis de nuevo. Normalmente suele expresarse como un psoriasis pustuloso. Aquí pongo algunas de las imágenes. Estos son psoriasis empeorados, son pacientes de psoriasis que estaban tratándose con anti-TNF y han brotado en algunas de las zonas en donde estaban prácticamente en resolución. Pero la forma característica en pacientes que previamente no habían sido diagnosticados de psoriasis es esta, la expresión de lo que denominamos pustulosis palmoplantar o psoriasis pustuloso, que es la presencia de estas lesiones pustulosas o pústulas de contenido blanquecino en las palmas, en las plantas de los pies, en las palmas de las manos, todas de características muy similares. No son graves, pero son muy limitantes cuando el paciente las padece. Entonces, bueno, pues requiere una actuación a la hora de la expresión de estas lesiones, y dependiendo del grado de inflamación o del grado de severidad de esas manifestaciones de psoriasis, pues por lo general, si es un leve o moderado, se suele mantener la terapia. En ocasiones se plantea el cambio de esta terapia o retirada de esta terapia o cambio a otras moléculas por la severidad de las mismas. Entonces, a priori no es necesario la suspensión, pero hay que revisar el caso individualmente para valorarlo si hace falta añadir alguna medicación o sustituirla. Ya no tan frecuente, pero sí por la curiosidad, lo que denominamos enfermedad granulomatosa, concretamente la dermatitis granulomatosa intersticial. Es una entidad que los dermatólogos ya la conocíamos previamente al uso de terapias biológicas, porque a veces es la puerta de expresión de algunas enfermedades crónicas. Y el reconocimiento de estas lesiones nos podía ayudar a entender que el paciente que teníamos delante pudiera estar desarrollando alguna otra enfermedad de índole crónico e inflamatorio. O también como manifestación secundaria al uso de algunos medicamentos, como por ejemplo pues, de uso tan frecuente como son los calcioantagonistas.